Bueno, chicos, estamos ahora acá para trabajar sobre el capítulo 2 de Jasper. Esperen que lo abro. Ahí está. Bueno, en el capítulo 2 de Jaspers, que se llama Los orígenes de la filosofía, va a ir un poquito más allá, va a dar un paso más, obviamente, que en el primero. Y lo primero que hace en este capítulo es establecer una diferencia entre dos términos que nosotros vulgarmente, comúnmente los solemos utilizar casi como sinónimos, que son los términos comienzo y origen, ¿sí? Y en cuanto al comienzo, obviamente él plantea que el comienzo tiene que ver con lo cronológico, con lo histórico, con lo epocal, con lo cual estamos hablando de un momento único, ¿sí? No hay muchos comienzos, hay uno. En el caso de la filosofía, ese comienzo está situado más o menos en el siglo VI antes de Cristo. Ahora, uno lo que podría decir es que, por supuesto que antes del siglo VI antes de Cristo había personas y por lo tanto también había preguntas existenciales porque son propias e inherentes del ser humano. Anteriormente al comienzo, al inicio de la filosofía, esas preguntas existenciales se intentaban responder, por ejemplo, desde la mitología, ¿sí? Entonces fíjense que hay mitos en muchos lugares para explicar la muerte, para explicar, bueno, los fenómenos naturales, ¿sí? Pero llegó un momento en ese camino mitológico que, bueno, algunos seres humanos sintieron que no alcanzaba esas respuestas y trataron de buscar, bueno, algún camino un poquito más lógico, ¿sí? Más sensato. Ahora, ¿qué pasa con el término origen? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el origen no está relacionado con lo histórico y que en realidad para Jasper no hay un único origen, sino que es múltiple, por eso habla en plural de orígenes. Los orígenes tienen más que ver para Jasper con lo interno, con lo propio de cada persona. Es la motivación o las motivaciones que todos vamos teniendo, todos los seres humanos vamos teniendo para hacer filosofía. Y que se van renovando, ¿sí? Se van renovando de manera permanente. Ahora, más allá de la necesidad íntima de cada uno, lo que origina en cada uno las preguntas existenciales y el deseo de hacer filosofía, bueno, él dice que hay tres que son los orígenes más propios de la filosofía, que son el asombro, la duda y las situaciones límite. Bueno, nosotros en este video ahora voy a explicar solamente los dos primeros, que es lo que ustedes tenían que trabajar hasta la última tarea que yo les mandé. En el caso del asombro, bueno, sobre el asombro, por ejemplo, entre muchos otros, estos son los que nombra Jaspers, sobre el asombro hablan Platón y Aristóteles, ¿sí? Dos filósofos que nosotros en el transcurso de la materia vamos digamos, a estudiarlos un montón de veces. Son del top 5, ¿sí?, de los filósofos de la historia probablemente. Bueno, y el asombro tiene que ver con esta capacidad de poder admirarse sobre la realidad, de poder, a partir de esa admiración, incluso de aquello que es lo más obvio o lo que parece más con mayor certeza, y poder hacerse preguntas sobre eso, ¿sí? Esa capacidad de asombrarse por la realidad está muy presente en los niños, por ejemplo, ¿sí? Que ya los usó Jaspers como ejemplo de la filosofía sin conocimiento científico, ¿no? Quizás con el transcurso, con el paso del tiempo, vamos perdiendo ese asombro, esas ganas, ese deseo de querer conocer cada vez un poquito más, ¿sí? Y ese asombro lleva a la pregunta, y por eso el segundo origen de la filosofía es la duda. Acá me corro un cachito. Ahí está. Bueno, sobre la duda va a hablar René Descartes, ¿sí? Descartes es un filósofo francés, muy importante también. Nosotros en alguno de los cursos lo vimos, en antropología el año pasado, por ejemplo, lo vimos. Bueno, y acá hay que aclarar algo, hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, nosotros tenemos dos tipos de dudas o de preguntas. Por un lado está la duda o la pregunta existencial, que ya dijimos que era el objeto de estudio de la filosofía.
con lo cual no es el tipo de duda al cual se refiere Descartes como origen de la filosofía. Pero por otro lado está la duda que vamos a llamar metódica, que esta sí es el tipo de duda que Jasper plantea como origen de la filosofía. Y la duda metódica no va a ser otra cosa que el primer paso del método de Descartes para hacer filosofía. Ustedes saben que toda disciplina, para poder ser considerada una ciencia, tiene que tener dos cosas mínimamente, que es objeto de estudio, pero también tiene que tener una metodología. Bueno, la filosofía tiene muchas metodologías. Una de ellas es el método cartesiano. Todo aquello que sea de Descartes recibe el adjetivo de cartesiano, por ejemplo, los ejes cartesianos de matemática. Bueno, y en el caso de la duda metódica va a ser el primer paso de ese método que establece Descartes para hacer filosofía. Bueno, y ahí en el texto Jasper va a hablar de muchas cosas, es medio complicado como lo explica, porque da por sobreentendidas muchas cosas, y nombra esa famosa frasecita de Descartes que es el pienso luego existo, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale ese pienso luego existo? Bueno, me corro de vuelta, perdón esta desprolijidad, estoy aprendiendo a ser youtuber de a poquito. Bueno, nosotros dijimos que la duda es el primer paso de un proceso, de un método para hacer filosofía. Bueno, y ese primer paso es de un proceso lógico. Lo que yo les voy a explicar ahora es un proceso lógico. Un proceso lógico es un proceso que va paso a paso y que intenta ser, digamos, no saltearse ninguna cosa. Busca ser un proceso que tenga un sentido, donde el final de un paso sea el principio del otro, ¿sí? Entonces lo que va a hacer Descartes en ese primer paso justamente es utilizar la duda metódica. Ahora Descartes lo que va a plantear es que hay que poner absolutamente todo en duda, incluso aquello que todos consideramos como más cierto. Y va a dar dos ejemplos. El primero, que no me voy a meter mucho, es el tema de los sentidos. Dice que nosotros damos por absolutamente certero, seguro, lo que nos dicen los sentidos, sobre todo lo que nos dice la vista, que es el que más utilizamos. Bueno, él dice que también nos puede engañar, sin ir más lejos, las ilusiones ópticas, por ejemplo. Los sentidos también hay que ponerlos en duda algunas veces. Pero él va a llevar esa duda a un punto absolutamente extremo y radical. Él dice que incluso hay que poner en duda nuestra propia existencia. ¿Quién nos asegura a nosotros que nuestra vida es real? Quizás podríamos llegar a ser el sueño de algo, de alguien más grande que nosotros. Quizás seamos solo actores del sueño, de una obra de la cual nosotros solamente seguimos un guión. ¿Quién nos dice exactamente que nuestra vida es real? Como esos sueños, les habrá pasado a alguno de ustedes alguna vez, esos sueños tan vívidos que uno tiene, que por ahí uno se despierta medio sobresaltado en el medio de la noche y no sabe si pasó o no pasó. ¿Y si con nuestra existencia pasa algo parecido? Bueno, todo un tema, ¿no? Pero Descartes dice, bueno, no me puedo quedar en esto. O sea, no me puedo quedar en una duda absolutamente radical y extrema, tengo que buscar alguna certeza. Entonces va a intentar dar un segundo paso. Dijimos que en un proceso lógico nosotros intentamos ir paso a paso. Si nosotros en el primer paso dijimos que ponemos todo en duda, yo el segundo paso lo empiezo con eso. Y voy a decir que estoy dudando. Y si estoy dudando, eso significa que de alguna manera estoy pensando, porque la duda es una de las tantas características o potencialidades o posibilidades del pensar. Si dudo, pienso. Y el tercer paso me gustaría empezarlo con estas preguntas. Yo les preguntaría, ¿hay alguna existencia? ¿Hay existencias sin pensamiento? Claramente sí. Qué sé yo, este marcador existe en principio, ¿no? Lo vemos, yo lo toco, pueden sentir ahí el ruido, pero no piensa. Ahora les hago la pregunta al revés. ¿Puede haber algún pensamiento sin que haya previamente una existencia que lo genere? Claramente no.
Los pensamientos no nacen de abajo de la tierra, no surgen de la nada. Hay una existencia previa, un algo, un alguien, que los genera. Yo no me encuentro un pensamiento caminando solo por la calle. Esto quiere decir entonces que si en el segundo paso yo había llegado a la conclusión de que de alguna manera pensaba, al dudar, eso significa que si pienso, existo. Y de ahí viene la famosa frase de Descartes, esto del pienso, luego existo. Ese luego no tiene que ver con una cuestión de, no significa después, sino que se da simultáneamente. No es que primero pienso y después existo, porque si no, no tendría sentido. Como pienso, eso significa que existo. Fíjense cómo va siendo ese proceso lógico de pensamiento que empieza en ese primer paso que es la duda metódica. Ahora, esto es filosofía. Y nosotros desde el primer momento dijimos que no hay resultados universalmente válidos, que no hay conclusiones fijas y estables para siempre. Si llegamos a la conclusión de que existimos, ¿cuál es la pregunta o una de las preguntas obvias que se abrirían? ¿Qué tipo de existencia tengo? Y bueno, y ahí también podríamos hablar de dos tipos de entes. Por ejemplo, existen los entes reales por un lado, o los entes de razón. Los entes reales son aquellos que no precisan de mí para existir, que existen por sí mismos. Ustedes, por ejemplo, que está cada uno en su casa mirando esto. Pero por otro lado están los entes de razón, que son aquellos que existen en la medida en que uno los piensa. Por ejemplo, yo puedo decir, chicos, ahora yo les voy a decir una palabra, ustedes imagínense en la cabeza, pongan la imagen de la palabra que les voy a decir y les digo unicornio. Ustedes en este momento están pensando en un unicornio. Bueno, eso es un ente de razón, porque el unicornio no existe en la realidad, ¿sí? Existe únicamente en la medida en que vos lo pensás. ¿Hay entes reales que se pueden transformar en entes de razón? Por supuesto. El ejemplo más típico es una persona muerta. Mi abuelo fue una persona real, hoy murió hace muchos años, yo ahora lo estoy pensando porque lo estoy nombrando. Bueno, en este momento es un recuerdo en mí, existe como un ente de razón. Yo ahora dejo de pensar en él y no está más, ¿sí? ¿Un ente de razón puede transformarse en un ente real? Digamos que sí. Por ejemplo, un pintor que imagina una pintura, ente de razón, la pinta, se transforma en un ente real. En la mayoría de los casos es muy fácil definir qué es un ente de razón, qué es un ente real. En algunos no es tan fácil. Dios es un ente real, un ente de razón. Lo dejo ahí como pregunta. Puede haber otra clasificación de entes, los entes animados o inanimados. Los entes animados son aquellos que tienen alma, ánima, en griego es alma, es decir, que aquellos que están vivos. Y por otro lado los entes inanimados, que son aquellos que existen, son entes. Ente es algo que está haciendo, pero no tienen alma. Bueno, nos quedaría un tercer origen de la filosofía, que yo los invito a que lo lean. Para terminar el capítulo 2, Jaspers habla de las situaciones límite. En una próxima clase vamos a hablar de las situaciones límite. Espero que sigan bien.